Ayer desarrollamos el inicio de una calculadora, lo hicimos en PCI y también lo trasladamos al código Java. Entonces, vamos a hacer, antes de continuar con esa calculadora, le vamos a ir agregando operaciones, claro, eh, calculadas con algoritmos que nosotros mismos vamos a hacer. Entonces, vamos a primero hacerle algunos pequeños detalles aquí a la calculadora. Fíjense, bueno, aquí nada más tiene ahorita las opciones de suma, resta, multiplicación y división. Entonces ya nos pide aquí seleccionar la operación, una resta por ejemplo, y ya nos pide los valores y hace la operación, pero ahorita el resultado no lo vemos porque como está esto dentro de un ciclo, una vez que pone el resultado, se sale del switch, revisa la condición que no sea no cero, se regresa al ciclo porque es verdadera y entonces vuelve a poner esto, de tal manera que el resultado pues no lo observamos, aunque sí está, aquí si nos vamos para arriba, aquí está el resultado. Pero entonces sería mucho mejor que nos diera el resultado, que se esperara un poquito para que el usuario pues lo revisara y entonces ya que con una tecla pues continuar con otra operación. Acuérdense que se sale con el cero. Entonces, por ejemplo, aquí ya le doy un cero para salir. Muy bien, entonces eso necesitamos nosotros detener la ejecución para que el usuario vea el resultado y luego con una tecla le dé enter, por ejemplo, y vuelva a preguntarle otra operación. Eso lo vamos a lograr cuando detenemos la ejecución del programa, es a través de una entrada. Normalmente siempre lo ejecutamos y se detiene porque se pide un dato aquí. Esta es una entrada. Bueno, entonces vamos a detener la ejecución, pero es una entrada donde no vamos a pedir nada. Nada más queremos que se detenga. Y eso lo vamos a lograr. Recuerden que en Java la salida estándar es el system out, ese lo usamos bastante. Y la entrada estándar es el system in. Nada más que el system in, con las funciones que trae, pues es un poquito más laborioso pedir los datos y por eso se le pasa al escáner para que a través del escáner las funciones sean mucho más prácticas, mucho más fáciles de usar para entrada de datos. Pero ahora vamos a recurrir a la entrada estándar, a system in, porque no queremos que nos pida nada, simplemente que se detenga. Lo vamos a manejar como si fuera una entrada, pero de nada. Así es que aquí, cuando termina el switch, en esta parte, es donde de alguna manera se ve un resultado. Cualquiera de las operaciones que haya seleccionado, pues se va a ver un resultado. Y queremos que se detenga. Bueno, entonces vamos a hacerlo a través del system in directamente, no del escáner. Y hay una función que se llama read. Aquí está la función read. Y esa lo que va a hacer es detener, nada más lo va a detener. Tal vez, bueno, pongamos aquí una salida que diga algo así como enter para esta tecla enter para continuar. Y la intención de este system read es que se detenga y que se vea ese letrero, pero sobre todo que se vea el resultado pues que no se brinca hasta el principio, porque da la vuelta y nos vuelve a poner todo el menú. Bueno, solo que aquí para poder utilizar el system read me está pidiendo que agregue algo. Entonces le damos aquí con el botón normal y vamos a seleccionar la primera opción. Esto lo que hace, le va a agregar el lanzamiento de una excepción acá en el main. Acá ahorita tenemos nosotros el main y le va a agregar aquí algo, que es el lanzamiento de una excepción. Entonces le damos así y ya nos quitó el error porque ya agregó esta parte.
Aquí ya le puso throws y o exception, está lanzando una excepción. Hay ciertas instrucciones que nos pide Java que pongamos una excepción, como en este caso. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de esto? Cuando lo ejecutemos y yo le digo que quiero, por ejemplo, ahora una multiplicación, y le digo 4 por 9. Ahora sí, ya estoy viendo el resultado. 4 por 9 es igual a 36 y Enter para continuar. Le doy Enter y entonces ya se regresa al menú. De esta manera, pues el usuario sí va a estar revisando, va a estar verificando el resultado. Le digo ahora una división. Le digo 5 entre 0. Bueno, pues ya sabemos que el 0 lo está validando. Y le decimos, bueno, ahora un 2. Se sale y ya me da la respuesta. 5 entre 2 es igual a... Y entonces aquí ya me mide otra vez Enter para continuar, pero ya estamos viendo el resultado de la operación. Bueno, ese es un detalle que modificamos pues para que el usuario pueda observar mejor el resultado. ¿Qué otro detalle podríamos mejorar? Bueno, yo a través de todos los ejercicios que hemos hecho, e inclusive pensando en que podemos aprovechar la aplicación de las funciones, pues yo he dicho que si hay un código que se repite, podríamos analizar si no conviene usar una función. Y vean cómo la entrada se repite, es una salida y una entrada, una salida y una entrada. Así es que nosotros podríamos pensar en una función que pidiera un dato y de tal manera que nos podríamos ahorrar, pues en lugar de que fueran en 2 instrucciones, que lo hagan solo una. Eso lo podemos hacer que una función me pida un dato y me lo regrese y ya nosotros se lo asignamos a la variable que queremos. Y lo que cambia pues es el mensaje. Acá dice primer sumando, acá dice segundo sumando, menuendo, sustrayendo. Lo que cambia es el mensaje. Entonces, eso podríamos manejarlo con un parámetro. A la función le vamos a enviar un parámetro y la función me va a regresar un valor leído. En este caso un valor de tipo doble, porque hasta ahorita en las operaciones que estamos haciendo son valores de tipo doble. Entonces, pues vamos a crear esa función. Acuérdense que aquí estamos en main, aquí es class, y en esta parte irían las funciones. Bueno, vamos a crear una función que, bueno, static, aquí tenemos que poner static, me va a regresar un valor de tipo doble. La intención de esta función es que lea un valor de tipo doble. E inclusive así se va a llamar la función, leer real. Y lo que va a recibir es un mensaje, es una cadena. El mensaje es lo que queremos que vea el usuario con el dato que le estamos pidiendo. Aquí va a llegar que sustrayendo, minuendo, divisor, dividendo. Aquí va a llegar, eso lo va a enviar pues cada parte del switch, cada operación. Y entonces la idea es que esta función tome el mensaje y lo muestre, porque ¿qué es lo que hacemos para pedir un dato? Mostramos un mensaje y luego ya pedimos el dato. Entonces, este es el mensaje. Vamos a darle una salida. Con print. Y ahí está el mensaje, pero yo siempre le pongo un 2 puntos y un espacio. Entonces, se lo complemento. Le pongo print porque quiero que el dato lo pida ahí en... Entonces le diríamos aquí un dato. Aquí no sabemos para qué es el dato. Acuérdense que la función es una abstracción, es algo que trabaja de manera independiente. Entonces, nosotros realmente en la función no sabemos para qué quieren el dato. Lo único que nuestra responsabilidad como función es que llegue el mensaje, lo mostremos, pidamos un dato y regresemos ese dato. Y ya quien usa la función sabrá para qué quiere ese dato. Por eso aquí no nos preocupa qué dato vamos a pedir, es un dato nada más. Y bueno, pues vamos a declarar una variable que se va a llamar dato. Precisamente no sabemos, es genérica. Y aquí vamos a pedir con el escáner ese dato. Dato es igual a teclado
punto. Y vean cómo no me reconoce la variable teclado. Y eso es lógico porque teclado está declarado dentro de main. Dijimos que en Java las variables solo se pueden usar en el bloque que fueron creados. Y teclado pues está creado dentro de main y por lo tanto esta función no conoce la variable teclado. Así es que la función debe crear su propio escáner. Vamos a crear aquí nuestro propio escáner. Y no tiene que llamarse teclado, puede llamarse de otra manera. Por ejemplo, le podemos poner aquí lector. Es igual a new scanner system in. Estamos declarando una variable de tipo escáner, pero es local a la función. Nada más, el lector nada más se puede usar dentro de la función. Y entonces acá el dato lo vamos a pedir no con teclado, sino con lector. Y con la función next doble. Y la intención de esta función es que regrese el valor que leyó. Pues le diríamos que regrese el dato. Bien, entonces aquí la función va a regresar un valor de tipo doble. Se llama leer real porque va a leer un valor de tipo real o doble. Va a recibir como parámetro el mensaje que va a mostrar al usuario para pedirle el dato. Necesita crear un escáner propio porque el otro no lo conoce. Se lo podría mandar como parámetro el escáner, pero pues creo ahorita más fácil que lo crees por su cuenta. Declaramos una variable dato, le llamamos dato porque no sabemos de qué se trata. Esta función nada más va a regresar un valor de tipo doble. Ponemos el mensaje, leemos el dato y lo regresamos. Así es que esta función la podemos reutilizar en cada entrada de dato. Por ejemplo, aquí en la suma. En la suma, real 1, en lugar de pedirlo a través de teclado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, real 1 es, bueno, más aquí lo voy a poner. Real 1 es igual, y vamos a mandar llamar la función leer real. Me pide un mensaje. El mensaje va a ser primer sumando, y es el puro mensaje. ¿Qué me dice aquí? Bueno. Y entonces real 2 pues, va a ser lo mismo. Bien, en lugar de 4 instrucciones para la entrada de los datos, nada más estamos usando 2 porque nos estamos ahorrando una de cada una. Entonces ya aquí haríamos esto. Real 1 va a recibir lo que le regresa la función leer real. Leer real llega este mensaje, o sea, cuando se ejecuta, manda a llamar la función, mensaje se llama primer sumando, entonces viene, ejecuta la función, y aquí recibe el mensaje que se llama primer sumando, crea un escáner, una variable local de tipo doble, muestra el mensaje, le agrega el 2 puntos y espacio, lee el dato y lo regresa. Y eso que regresa lo recogemos aquí en la variable real 1. Entonces aquí la idea es irnos ahorrando instrucciones. En lugar de 2 vamos a utilizar solo una. Vamos aquí en la resta, pues lo que cambia es el mensaje. Real 1 es igual a leer real y le mandamos el mensaje, viene siendo minuendo. Y leer 2, pues nada más es lo mismo, pero real 2 recibe lo que regresa a la función. Y ahí está. No necesita el 2 puntos porque la función se los agrega. Y entonces, pues esto ya no es necesario. Queda un poco más compacto. Estamos pidiendo real. Y
En la multiplicación, pues también, aquí serían, puedo tomar, por ejemplo, la suma, lo voy a copiar, me voy a la multiplicación, lo copiamos y pues esto lo voy a borrar. Ahora, leer real va a ser primer factor y segundo factor. Por eso le pusimos nombres genéricos a las variables, para no estar utilizando nuevas variables para cada operación. Luego, en la división, pues también, aquí real 1, pues lo mandamos llamar a la función real 1, que es igual a leer real. El mensaje en este caso es dividendo, le quitamos el 2 puntos y el espacio porque la misma función se los agrega. Y el segundo dato de la división pues se pide dentro del ciclo. Entonces aquí simplemente le vamos a decir que real 2 es igual a leer real. El mensaje es divisor sin 2 puntos y ya, ¿verdad? Bueno, entonces en realidad quitamos 8 renglones, 8 instrucciones. Y claro, esa no es la razón principal o la motivación principal para crear una función, sino que sea el código cada vez sea más estructurado, más manejable, más controlado. Esa función la agregamos nosotros. Sí, pero es para mandarlos a llamar y ya no tener que Ya no tener que estar, siempre que pedimos un dato, mandamos un mensaje y luego pedimos el dato. Entonces ya, como eso lo va a hacer la función, ya nada más va a ser llamar la función. Entonces, en lugar de 2 instrucciones vamos a usar una. Bien, ahora, esto de leer real está bien, pero como vamos a ir agregando más operaciones, les decía que en algunas de ellas se van a involucrar números enteros. Y entonces, pues, dado que sí vamos a utilizar entrada de números enteros, pues vamos a crear de una vez la función que lee números enteros. Así es que voy a copiar esta función. Ahorita no la vamos a usar, al menos en este momento no. Y la voy a agregar, acuérdense que sí puede haber funciones que se llamen igual siempre y cuando los parámetros sean diferentes, pero en este caso ni siquiera se va a llamar igual, porque la intención de esta función es que lea un número entero. Entonces, en primer lugar, va a regresar un número entero. Y en segundo lugar, pues se va a llamar leer entero. Y sí va a recibir igualmente un mensaje. Todo va a ser igual, pero el dato va a ser entero. Y acá el dato es lector next in. Y ya está. Entonces, ya tenemos una función que me lee un número entero en una sola instrucción. Yo le pongo el mensaje, qué mensaje quiero que muestre a la entrada y ya solo lo va a hacer. Ahorita esta no la hemos utilizado. Muy bien, entonces ya le hicimos 2 pequeños ajustes aquí al código. Uno es, le pusimos una pausa para que el usuario pueda visualizar el resultado. Y la otra fue agregar funciones de entrada de datos. Ahora, pues vamos a empezar con otras operaciones. Bien, entonces me voy a ir acá a las notas y vamos a ahora desarrollar esta operación. Vamos a diseñar un algoritmo para calcular la potencia entera, no es la potencia cualquiera, es potencia entera, quiere decir que el exponente debe ser entero de un número. Así es que para esto, pues vamos a recordar que es una potencia, ¿no? Voy a poner aquí algún ejemplo. ¿Solo lo va a poner? No, lo voy a poner en azul. Muy bien, entonces, voy a poner un ejemplo de una potencia. Si yo tengo, por ejemplo, un 5 y lo voy a elevar
a la 4. ¿Cómo calculamos eso? 5 por 5. Ahí le puso X, ¿verdad? Bueno, voy a poner un punto o un asterisco. Por 5, por 5. ¿Cuántas veces? 4 veces. Ahí está, ¿eh? 5 por 5. ¿Y esto cuánto nos da? 625, ¿verdad? 625. Muy bien, entonces, esto, la idea es que nosotros hagamos un algoritmo, y claro, luego lo vamos a incorporar a la calculadora, un algoritmo para que eleve cualquier número a una potencia entera. ¿Qué elementos identificamos aquí en este ejemplo? ¿Cómo se le llama al 5? ¿Cómo se le llama al 4? A ver, vamos a poner aquí que el 5, ¿qué nombre recibe? Y el 4. Porque bueno, pues eso nos va a servir para definir nuestros datos de entrada y salida. ¿Sí? A ver, en álgebra, ¿cómo se le llamaría al 5? ¿Qué nombre recibe? En esta operación de potencia. ¿O qué elementos tiene una potencia? ¿Qué? Un exponente. Tiene un exponente, ¿no? A ver, entonces este se va a llamar exponente. O se llama exponente. ¿Y este cómo se llama? Pero tiene un nombre, ¿no? O sea, así como el dividendo y divisor, minuendo y sustrayendo. Este sí, ya me dijeron que se llama exponente, pero este también recibe un nombre. Y de hecho van a ser los nombres de nuestras variables. O si ponemos en lugar de 5, ponemos una X, a lo mejor se le entiende mejor. ¿No se acuerdan cómo se le llama? Variable, bueno, en este caso es una constante, pero en general a esto se le llama una base. Es la base. La base y el exponente. En este caso la base pues es un 5. Obviamente nosotros lo vamos a manejar como una variable. Y pues este viene siendo la potencia. El resultado ya es la potencia, ¿sí? Bueno, ahí tenemos nuestras variables de entrada y salida. ¿Cuáles serían los datos de entrada? El exponente y la base. Base y exponente. ¿Y la salida qué sería? Pues la potencia. Una razón que ahorita no podemos ver, en lugar de potencia le voy a poner pot. ¿Sí? Voy a poner así, pot. Bueno, ahora, esto ya nos dimos cuenta que es una repetición. ¿Es una repetición de qué operación? ¿Pero qué operación se está repitiendo? Una multiplicación. Es una repetición de multiplicaciones. Por ejemplo, sabemos que la multiplicación es una repetición de sumas. Bueno, la potencia entera es una repetición de multiplicaciones. Y ahí es donde entra un ciclo. Ok, bueno. Ahora, ¿sabemos cuántas veces se va a repetir la multiplicación? ¿Cómo supimos ahorita que eran 4? Por el exponente, ¿verdad? El exponente va a ser una variable, pero se lo vamos a pedir al usuario, entonces va a ser un dato conocido. No es una constante. En el ejemplo obviamente es una constante para desarrollar el ejemplo, pero ya en nuestro algoritmo pues va a ser la variable exponente. Sabemos que el número de multiplicaciones es el valor que trae el exponente. Si aquí me dijeran 7, 5 a la 7, pues entonces aquí se repetirá 7 veces, ¿verdad? Entonces se van a repetir las multiplicaciones en base al valor del exponente. Sabemos cuántas veces se va a repetir. ¿Qué tipo de ciclo nos conviene? Un para, porque sabemos cuántas veces se van a repetir el número que diga el exponente.
Ahorita en el ejemplo se repite 4. Bueno, entonces ya estamos definiendo que el ciclo que vamos a usar es un para. Y lo que estamos acumulando son multiplicaciones. Ok, bueno, entonces voy a poner aquí una tablita. Bueno, sí, la voy a poner por aquí. Una tablita que me va a decir, como vamos a utilizar un ciclo para, entonces quiere decir que vamos a necesitar una variable de control que me cuente las vueltas que dé el ciclo. Y por costumbre, no solo mía, sino de mucha gente, la variable de control de un ciclo para o for, usamos la i, ¿sí? Usamos la variable i. Y por un lado debemos obtener la potencia, ¿verdad? Debemos llegar a bueno, entonces voy a poner la variable pot. La variable i, en este ejemplo en particular, ¿qué valores tomaría? ¿Cuántas veces se va a repetir? Aquí en este ejemplo, ¿cuántas veces? 4. Entonces la i va a tomar valores de 1, 2, 3 y 4, porque va a contar 4 vueltas. Y lo que necesitamos es que esta potencia llegue al 625. ¿Cómo va a llegar? Pues con las multiplicaciones. Multiplicación por 5, o sea, todo se va a multiplicar por 5. Por 5, vamos a ponerlo así. Por 5. Se está multiplicando por la base, ¿verdad? El exponente me dice cuántas multiplicaciones van a hacer, pero la base me dice por cuánto se va a multiplicar. Por 5, por 5 y por 5. Esas son las 4 multiplicaciones que en este ejemplo va a hacer. Bueno, y tenemos que llegar al 625. Muy bien. ¿Cómo le vamos a hacer? Necesitamos que primero es multiplicar un 1 por el 5 para que me dé el primer 5, el resultado de la primera multiplicación. Bueno, luego llevaremos este 5 acá y al multiplicarlo por el nuevo 5 sería 25. Y luego llevaríamos este 25 multiplicado por 5 me va a dar 125. Y llevamos este 125 multiplicado por 5 y me va a dar el 625. La operación que estamos haciendo aquí, y es la que se va a repetir dentro del ciclo, es la siguiente. El nuevo valor de pot es igual al anterior por la base. Es lo que estamos haciendo. Porque la base, pues vale, en este caso vale 5. Ahora, este 5 pues se obtuvo multiplicando de este 1 por este 5, cuando la i vale 1. Cuando la i vale 2 va a tomar este resultado y lo va a multiplicar otra vez por 5. Es lo que dice esta operación. Pero el problema es, ¿cómo tomó este 1? ¿De dónde tomó este 1? Así como cuando acumulamos una suma, tenemos que inicializar una variable, la variable que se acumula en 0. Ahora lo que vamos a acumular son multiplicaciones. Vean cómo la variable pot está acumulando, pero no suma, sino multiplicaciones. Entonces, ¿qué valor inicial debería tener pot para que eso suceda? Si empieza con 0, como lo hemos hecho en acumular sumas, aquí sería, si aquí yo le pongo, pues que pot empiece en 0. Entonces, ¿cómo sería aquí? 0 por 5, ¿cuánto me da? Y todo se volvería a 0, ¿no? Entonces, ¿qué valor debería tener? Pues el 1. Este 1 es un valor inicial que debe tener. Bueno, entonces esto, vamos a ponerlo por aquí. Esto es lo que tenemos que reflejar en nuestro algoritmo. Le vamos a pedir al usuario el valor de la base, me puede dar un 5, por ejemplo, y el valor del exponente, digamos el 4. Y luego vamos a establecer un ciclo for o un para que vaya contando desde 1. Este es el valor este 4 es el valor del exponente. Entonces vamos a ver, este viene siendo el exponente. Por lo tanto, el rango o los valores iniciales y finales del ciclo va a ser desde 1 hasta el exponente. Y lo que va a multiplicar es por la base. ¿En dónde lo va a multiplicar? En la variable pot.
y con eso llegaríamos a la potencia. Este se llama potencia, pero les dije que por una razón que ahorita todavía no he explicado, le voy a llamar pot nada más. Muy bien, entonces ya tenemos todo listo para crear nuestro algoritmo. Ya decidimos que va a ser con un ciclo para. Es un ciclo porque se están repitiendo. Lo que se está repitiendo es una multiplicación. Esta es la multiplicación que se está repitiendo. ¿Cuántas veces está repitiendo? Desde 1 hasta exponente. Muy bien, entonces vamos a crear nuestro algoritmo en Flowgrid. ¿Qué tipos de datos son las variables? Fíjense como dice potencia entera. Al decir potencia entera, significa que el exponente tiene que ser entero. Bueno, ahí ya nos está diciendo, de hecho, el enunciado, que este exponente debe ser de tipo entero. Y la base sí puede ser de tipo entero real. La base puede ser con decimales. Y la potencia, obviamente, pues también nos puede dar con decimales. Bueno, entonces vamos a declarar primero las variables enteras, que serían el exponente y nuestra variable de control, la i. Declaramos la i y el exponente de tipo entero. Y declaramos la base y pod de tipo real. La base y pod de tipo real. Este se va a llamar potencia entera. Y vamos a pedir la base primero. Base. Pedimos la variable. Ahora vamos a pedir el exponente. Vamos a poner exponente entero, ¿sí? Para que se sepa que tiene que ser un entero. Y pedimos la variable que se llama exponente. Hasta ahí son los datos de entrada. Y luego, pues vamos a simular esto. Necesitamos que la potencia empiece en 1, no en 0, porque va a acumular multiplicaciones. El elemento neutro de la suma es el 0, por eso un acumulador de sumas empieza en 0. El 0 no afecta a una suma. Pero el elemento neutro de la multiplicación es el 1. El 1 no altera una multiplicación. Así es que, bueno, vamos a establecer aquí, antes de eso, vamos a inicializar nuestra variable pod. Ahora va a empezar con 1. Pod va a empezar con 1. Y ahora sí establecemos nuestro ciclo, es un ciclo para. Y va a decir, la variable de control es la i. ¿Qué valor inicial va a tener? Es 1. ¿Hasta qué valor va a llegar la i? N, no tenemos n. Ya, hasta exponente, ¿va? Exponente. Exponente, y va a ir de 1 en 1 incrementando, ¿está bien eso? Desde 1 hasta exponente. Y lo único que va a hacer es esto. Entonces aquí pondremos una asignación y diríamos, la potencia nueva es igual a la potencia anterior por la base. No le voy a poner 5, le voy a poner base. Y aquí en la primera vuelta pod va a valer 5, en la segunda vuelta pod va a valer 25, en la tercera va a valer 125 y en la última vuelta va a valer 625 y es el valor que va a regresar. Entonces aquí ya cuando salimos ya tenemos el resultado. Aquí le diríamos que una salida, vamos a hacerlo de esta manera, base, y luego voy a concatenar el carácter circunflejo, después el exponente, luego un símbolo de igual y finalmente el resultado.
Y aquí se ven las 5 multiplicaciones y aquí también se ven las 5 multiplicaciones, ¿verdad? Muy bien, entonces lo ejecutamos. Dice, pues me equivoqué en el nombre de la variable, aquí dice exponente, yo creo que acá le puse mal. No, sí, exponente, en algún lado puse mal exponente, aquí, no puse bien exponente, ¿verdad? Por eso la interpreta como si fuera otra variable y me dice que no está declarada, pero realmente me equivoqué ahí. Muy bien. Ahora sí le decimos, vamos a visualizar las variables y vamos a ejecutarlo lento, ¿no? Así lentísimo. Y vamos a checar por ahí las variables, cómo se van comportando. Para ser conscientes de lo que hace el ciclo. Les digo que el ciclo hay que imaginarse lo que va dando vuelta. Lo ejecutamos y bueno, la base, vamos a ponerle aquí, la base pues es 5. Ya aquí trae la base 5. El exponente va a ser 4. Vamos a ver qué sucede con la i y con pot. La i ahí empieza. Vean cómo pot va cambiando 5, 25, en cada vuelta que da 125. Y en la cuarta, cuando la i vale 5, se sale. ¿Sí? Acuérdense que en el ciclo para, la variable de control llega a valer al final un valor posterior, el que sigue, porque por eso se sale. Y entonces ya me dice aquí que 5 a la 4, pues me das 625. Esto debe trabajar pues para cualquier valor. Si ustedes ahí con la calculadora me hacen el favor de calcular esto, voy a poner 6.89, lo voy a elevar a la 7. Tiene que ser un entero, ¿sí? Y aquí va a dar 7 vueltas. Pot, pues va a ir, primero vale 6.89 y luego... ¿Cuánto da 6.89 a la 7? 113. Sí, 600. Ahí, ese es el número que está ahí, ¿no? O sea, ya nos está dando la potencia. Muy bien. Ahora, ya que tenemos nuestro algoritmo en Flowgorin, pues vamos a desarrollarlo en PCInt. Vamos a hacer como una traducción, ¿no? Ok, entonces nos vamos aquí al PCInt y le decimos, el algoritmo se va a llamar potencia entera. Declaramos las variables. Bueno, acá las tenemos, ¿verdad? Son la i y el exponente como entero. Y la base y pot como real. Pedimos la base y el exponente. Exponente entero. Ahora, voy a, antes de empezar el ciclo, inicializamos la variable que acumula multiplicaciones. Pot es 1. Ahora vamos a poner el ciclo par. Ciclo par. Ciclo para me pide, variable numérica va a ser la i, valor inicial es 1 y el valor final es el exponente. El exponente me dice cuántas vueltas va a dar el ciclo, cuántas multiplicaciones se van a hacer con paso 1. Y lo único que va a hacer es potencia nueva, es la anterior por la base. Y eso, pues ya cuando sale el ciclo, potencia pues empieza en 1, pero en cada vuelta se va acumulando la multiplicación por la base,
Y entonces aquí vamos a escribir el resultado. Escribir base, coma, luego un circunflejo, exponente, coma, un igual, coma, y la potencia que es el resultado. Lo he guardado. Once, 12. Bien, entonces lo ejecutamos. Base 5, vamos a probar primero nuestro ejemplo. Ahí está, 5 a la 4 son 625, pero ya aquí podríamos probar con otro número, digamos el 3400, a ver, ese lo elevamos a la 6, por favor. 345.9 a la 6. Aquí como que me dio un número grandísimo, ¿verdad? ¿Sí da eso? Es que está muy grande. Cada vuelta, pues el número se incrementa mucho. ¿Sí da? ¿Alguien lo checó? 345.9 a la 6. ¿No da eso? Tal vez aquí porque ya no cabe el resultado, ¿eh? Porque inclusive no me puso puntos. Ah, pues es que es el exponente, ¿no? Pero ¿qué sale lo primero, antes de la letra? Es esto mismo, ¿eh? Nada más que lo pone por 10, lo pone como potencia de 10, como notación científica, porque no cabe ya, inclusive pues yo creo salieron menos números que aquí. Bien, ya lo tenemos. Ahora vamos a incorporarlo a nuestra calculadora. Nada más que en la calculadora, pues estamos tratando de organizar nuestro código de la mejor manera posible, con todo lo que ya conocemos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es agregarle una opción aquí, la opción 5. Le vamos a agregar la 5. Va a ser potencia entera. La potencia entera, luego esta opción 5 pues se la tenemos que agregar al switch. Acá tenemos en el switch. Vamos a agregar el caso 5 antes del default. Caso 5. Y el caso 5 pues va a ser la potencia entera. Ahora vamos a pedir dos valores. La base que es un real, un doble, y el exponente que es un entero. Ya tenemos funciones para pedir eso. Lo que no tenemos es variables donde guardar el entero. Así es que vamos a agregar aquí dos variables de tipo entero que diga entero 1 y entero 2. Habrá operaciones donde necesitemos dos enteros. Y bueno, pues vamos a pedir real 1 y entero 1. Real 1 va a ser la base y entero 1 va a ser el exponente. Lo hacemos aquí, aprovechando nuestras funciones, le diríamos real 1 es igual a leer real y el mensaje va a ser base. Y entero 1 vamos a leer entero y el mensaje va a ser exponente entero. Ya tenemos los valores. Ahora sería cuestión de poner el código de este algoritmo, de cualquiera de los dos. Poner este código aquí, pero la idea es que el ciclo que controla las opciones de la calculadora, esa no se encarga de hacer operaciones, sino lo vamos a hacer a través de funciones. Vamos a crear, aquí este es un algoritmo, digamos, así, directamente que utiliza el usuario. Pero nosotros acá lo vamos a cambiar a una función. Todas las operaciones que hagamos, vamos a crear el algoritmo y luego vamos a pasarlas a la calculadora, pero como una función, como similar a lo que hace la librería MathH, que trae muchas funciones para calcular, inclusive trae una potencia. Bueno, entonces nosotros aquí vamos a agregarle una función.
una función que se va a encargar de calcular la potencia. Aquí tenemos el algoritmo. Vamos a convertir este algoritmo pues a una función. Va a decir aquí public static doble, porque la potencia me va a regresar un valor de tipo doble, y la función se va a llamar potencia. Por eso no le quise llamar a la variable que calcula la potencia, no le quise llamar potencia, para no confundirnos con esta. Bueno, la potencia, recuerden que cuando un algoritmo lo queremos convertir a una función, los datos de entrada son los parámetros de entrada y el resultado es el valor de retorno. Entonces aquí vamos a recibir la base y el exponente. La base es de tipo doble y el exponente es de tipo entero. Ya, esto no se lo vamos a pedir al usuario, sino que va a llegar como parámetro. Y la variable de retorno, pues la vamos a declarar aquí, se llama pod. Y empieza en 1, la podemos asignar de una vez, porque la variable de retorno pod empieza en 1. Y entonces ya ponemos el ciclo. Le diríamos for la i, la variable de control i, pues la puedo declarar dentro del ciclo. Necesito declararla porque pues la voy a usar, pero la puedo declarar dentro del ciclo, ya que nada más la voy a usar ahí. Desde i igual a 1, luego i menor o igual que el exponente, es el valor final, luego i más más. Y lo único que va a hacer es esta operación, potencia la va a multiplicar por la base, y la va a dejar en la misma potencia. Ahí es donde va a acumular la multiplicación. Pero recordemos que, aunque lo podemos dejar así, potencia es igual a potencia por base, Java nos ofrece una forma abreviada de poner esa, cuando aparece la variable en los dos lados, es porque va a acumular. Y entonces aquí, en lugar de esto, le pondríamos un por igual. ¿Así? Aquí es exactamente lo mismo. Bueno, lo voy a dejar aquí como comentario. Es lo mismo que pod es igual a pod por base. Nos ahorramos una vez escribir dos veces la misma variable. Y cuando sale de este ciclo, entonces va a regresar el resultado. Return. Bueno. Esta función va a calcular la potencia entera de cualquier número. Va a recibir una base, el exponente que es un entero, e internamente va a declarar dos variables, pod, que es donde va a acumular el resultado, y la i, que es la que va a controlar el ciclo. Son las mismas variables que usamos acá, nada más que en lugar de pedírselas al usuario, base y exponente, las estamos recibiendo como parámetro. Y luego calculamos la potencia y esa es la que regresamos. Y entonces acá la función ya no se tiene que encargar de calcular más que de mandar llamar la función. Aquí el resultado sería así, una salida. Como lo pusimos acá en el algoritmo, pondríamos real 1, aquí no se llaman base y exponente, aquí en la opción 5 se llaman real 1 y entero 1. Real 1 y luego le agregamos un circunflejo. Después el exponente que se llama entero 1 más un igual. Y entonces aquí es donde vamos a calcular la potencia, pero a través de la función. La función se llama potencia. Potencia, y potencia me pide dos parámetros, ya sabemos, la base y el exponente. Pero en nuestro caso, la base pues es real 1 y el exponente es entero 1. Entonces aquí le pondríamos real 1, aquí no lo adivinó, y entero 1. No sé por qué puso 2 y 2. Y que no se nos olvide el break. Aquí, si no utilizáramos funciones, créanme que el código quedaría mucho más extenso y sobre todo menos claro, más propenso a errores, a confusiones. Vamos a probar eso. Potencia entera, la 5. Entonces, cuando yo le dé 5, va a venirse a este caso. Vale, aquí me está pidiendo la base a través de la función real. Yo le digo, pues la base es 5. Ahí está actuando la función valor real, lo va a pedir y lo va a regresar y lo está guardando en real 1.
Luego dice, ahora el exponente entero. Estamos usando la función leer entero. Digo, bueno, pues el 4. Allá en la función leer entero, llegó el mensaje. Aquí llegó el mensaje que dice potencia entera o exponente entero. Y pide el dato de tipo entero, muestra el mensaje, le agrega el 2 puntos y el espacio, pide el dato, lo regresa un dato de tipo entero y acá lo está recogiendo en la variable entero 1. Y entonces ya real 1 y entero 1 son con los que va a calcular la potencia a través de la función. 5 a la 4 dice que es 625. Entonces aquí es donde está, manda a llamar la función, ¿verdad? La función potencia. Le manda el 5 que leyó previamente, el 4 que también leyó. Acá la función va a llegar el 5 y el 4. Aquí llega el 5, aquí llega el 4, hace las operaciones, la regresa y nosotros la estamos mostrando. Aquí, en este caso, no estamos guardando el resultado de la función en una variable. Simplemente estamos mostrando el contenido o el resultado que nos regresó la función. Lo estamos regresando. Esa es una de las ventajas también de las funciones, que podemos guardar el resultado en una variable, podemos utilizarlo como parte de otra expresión o bien le podemos dar salida. Y bueno, ya quedó. Y así como la potencia entera le vamos a ir agregando más operaciones. Entonces ahí